porque, como le vuelvo a comentar, lo que pasa en mi región, Lambayeque. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Takayama. Le damos el uso de la palabra al señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Gracias, presidente. En realidad son numerosos los requerimientos, los pedidos, sin perjuicio de abordar de manera general varios de ellos. Nosotros vamos a contestar puntualmente cada uno de los pedidos que se nos han hecho. Quisiera, de todas maneras, hacer una rápida mirada a las propuestas y requerimientos que nos han formulado ahora. Quisiera empezar por lo señalado por el congresista Velázquez, en el sentido de que urge una mirada diferente, distinta, y desde luego un accionar también distinto de la Defensoría del Pueblo. Es cierto, la Defensoría del Pueblo tiene tres funciones, no solamente la promoción o la garantía de los derechos fundamentales, sino la supervisión de la administración pública. Y aquí me detengo un instante. Sucede que entendemos por la supervisión de la administración pública. Básicamente, si el Estado no es eficiente, todo lo demás es, digamos, nominal o buenas intenciones. Y la función de la Defensoría del Pueblo en ese punto tiene que hacer con generar ciertos indicadores o ciertos estándares de eficiencia. En este momento no los tenemos, en este momento no se ha hecho, y esa es una de las tareas importantes. Tal vez no tenga digamos, la visibilidad, la cámara, el de generar indicadores o digamos, estándares de eficiencia, pero tiene que hacerse. Y lo propio en relación a lo que se refiere a la supervisión de los servicios públicos, o los bienes públicos en general. Hay servicios públicos o bienes públicos que están no solamente en manos del Estado, sino también se proveen a través del mercado. La alimentación, por ejemplo, la alimentación no solo es entregada a determinados sectores por el Estado, también por el mercado. Y en este punto quisiera detenerme respecto a lo planteado por el congresista Juan Carlos González, que es presidente de la Comisión de Protección al Consumidor aquí en el Congreso, para decir, en primer lugar, estas cifras que nos alcanza, que nos ha dado y que yo las he escuchado hace unos días, las he leído por los medios, es la manera recurrente mediante la cual determinados sectores señalan que es imposible que podamos materializar determinados derechos. Y me estoy refiriendo puntualmente a derechos fundamentales en el mercado. Eso no es verdad. Lo digo así frontalmente, eso no es verdad. Esa galimatía de que van a necesitar 400 personas o 10.000 personas y 400 millones, eso no puede ser verdad. Eso no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque cuando nosotros planteamos la creación del libro de reclamaciones, el libro de reclamaciones jamás fue un libro, eso es mentira. Nunca se pensó que iba a ser un libro, un documento. Esa es la manera como se distorsionó el concepto. ¿Qué cosa era el libro de reclamaciones? El libro de reclamaciones era un sistema de atención y resolución temprana de conflicto de consumos. Eso era el libro de reclamaciones. Pero a algún iluminado en Indecopi se le ocurrió que era un libro. Pero no era un libro, era el nombre de ese sistema. La idea era de que el consumidor pudiera registrar la afectación del derecho y eso viajase a una base de datos. Viajase a una base de datos, llegue a la autoridad de consumo y la autoridad de consumo pudiera generar información, pudiera generar conocimiento y a partir de esa información y ese conocimiento realizar determinadas supervisiones. Ni siquiera estamos hablando de resolver el problema puntual, no estamos hablando de resolver el problema de Juan o Pedro, estamos hablando de que a partir de la tendencia de si el problema era en los alimentos, si el problema era en el sistema financiero, si el problema era en el sistema educativo, a partir de allí
iba a resolver los problemas. Pero cómo se apocó, prácticamente se desapareció el libro. Dijeron, van a poner ustedes sus quejas ahí, ¿ya? Y ahí van a dormir el sueño de los justos. Y eso es lo que pasó. La gente ha creído, incluso algunos activistas de consumo han creído que es un libro. No era un libro, nunca fue un libro, esa no era la idea. Y luego se reglamentó en clave de que sea un libro. Y entonces se distorsionó absolutamente todo. Igual está pasando con esto. Cuando dicen, vamos a necesitar 10.000 personas, vamos a necesitar 400 millones, yo no creo que ni 4 millones se van a necesitar. Estamos hablando de softwares, básicamente. De eso estamos hablando. Y esto es perfectamente viable, pero es tan impresionante la cifra que desvía e intimida, ¿no?, la posibilidad de que se materialice. Bueno, utilizo ese ejemplo para decir que no crean que no pasa cosa distinta en el Estado. Ya olvidémonos de las personas en el mercado. Hablemos de ciudadanos y personas. Pasa igual también. Y eso tiene que ver con la eficiencia. Y esa tarea es un pendiente, y yo saludo que el congresista Velázquez comparte esta visión. Esto tiene que ver con la eficiencia del Estado. De la misma manera como la Defensoría ahora informa sobre el periodo 2015-2016, el próximo año tendrá que informar qué ha hecho y qué indicadores ha podido generar para que haya eficiencia del Estado y en qué medida ha podido contribuir a que se mejoren los servicios públicos. Como no quiero que esto quede en la generalidad, yo les voy a poner un ejemplo. En los 4 primeros meses que estuvimos el año pasado en la gestión, nosotros promovimos una supervisión en un servicio público, básico, fundamental, el servicio de salud. Y hemos encontrado cosas que han permitido generar cierta información y ya creamos nosotros un boletín de salud que va a permitir tener permanentemente el tema en la agenda, porque solamente lo tenemos cuando hay un tema así, digamos, desastroso, traumático, desgarrador, ahí aparece el tema en la agenda. Pero cuando la Defensoría del Pueblo, lo mismo que en el caso de conflictos, tiene también ahora un boletín de informe de salud, este tema va a poder generar información, este tema va a poder generar conocimiento y va a poder contribuir a las políticas públicas que nos demandaba o nos pedía el congresista Velázquez. También una visión distinta, que de ninguna manera quiere decir dejar de lado las otras líneas de trabajo de la Defensoría, también una visión distinta es que la Defensoría del Pueblo ahora tiene una adjuntía de lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del Estado. Adviertan que este es un tema que nos viene acompañando no 5 años, no 20 años, vamos a cumplir 200 años y el tema de la corrupción es un tema pandémico y endémico en el Estado. ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que no hemos hecho? Lo que no hemos hecho es que no hemos generado información, conocimiento. No sabemos, honestamente creo que no sabemos a qué nos enfrentamos. Porque antes se hablaba de que la corrupción estaba en el sector privado, en el sector público. No, también hay en el sector privado. Antes decían, no, el problema es que el Perú es muy corrupto. No, la corrupción también viene de afuera. Hay macrocorrupción, hay microcorrupción. Las políticas para la macrocorrupción no pueden ser las políticas para la microcorrupción. Hay un problema de conocimiento. Y así como a lo largo de los últimos 8 años la Defensoría ha generado información y conocimiento en materia de conflictos que nos permite saber cuáles son los conflictos más importantes, de qué género, de qué tipo, dónde están ubicados, cuáles son las principales causas. Al cabo de 8 años tenemos cierto conocimiento en materia de conflictos. Más allá de todas las deficiencias que se puedan achacar o imputar, se ha generado toda una información en materia de conflictos. Bueno, pues es importante que empecemos a generar
información en materia de corrupción. La corrupción en el Ministerio de Transportes no es igual que en el sistema de justicia, es distinta. La corrupción en agricultura es muy diferente a la corrupción que puede existir, digamos, en cualquier otro sistema. Entonces es importante que hagamos un punto de inflexión y empecemos a crear información, conocimientos, sectores, cuáles son los formatos y los puntos, digamos, críticos de corrupción. De manera que ese es otro elemento que abona en esa nueva visión. No es que la Defensoría, esta gestión tenga la misma visión. Y bueno, en realidad me han planteado un conjunto de legítimas preocupaciones que yo voy a indicar que se conteste puntualmente cada una de ellas, pero yo quisiera mencionar una, si me permiten, sin perjuicio de que no reconozca que todas son muy importantes. La pregunta que me hizo la congresista Takayama, ¿qué cree usted que es lo que conspira o que ataja o que evita que se pueda cumplir, no solamente esta norma, sino todas las normas que tienen que ver con los derechos de la mujer, que tienen que ver con evitar la violencia contra la mujer? Yo creo que es fundamentalmente un problema de mirada, es un problema de enfoque, es un problema que el Estado, la sociedad y el Estado no entienden el problema. En las comisarías no se entiende el problema. Por eso es que no se toman medidas correctivas o preventivas. En la propia escuela no se entiende el problema. En los ministerios no se entiende el problema. Este no es un problema de contingencia, no es un problema de ahora, es un problema histórico y no va a cambiar de la noche a la mañana. Si estamos trabajando, lo estamos haciendo para nuestros hijos, para que esa situación cambie. Evidentemente hay que hacer... la gestión pública se hace en dos tiempos, en el mediano y el largo plazo, y ahí hay que cambiar visiones, y en el corto plazo, que hay que tomar acciones concretas. Porque evidentemente los ciudadanos no nos van a decir, sí, de acuerdo, voy a esperar a que cambie la visión. Evidentemente hay que... en la gestión pública el movimiento se demuestra andando, es decir, en los hechos mismos. Y yo comprendo el reclamo y la preocupación de todos ustedes. Una última cuestión, se me pregunta sobre cómo estamos evaluando a los jefes de oficina. Quiero señalar esto, todos los jefes de oficina están en evaluación, todos, y todos van a ser ratificados o movidos en función de ciertos indicadores objetivos. ¿Perdón? Congresista Velázquez. Doctor Gutiérrez, el defensor del pueblo es elegido cada 5 años, ¿no? Pero sus representantes en las regiones tienen 15 años, 14 años. Entonces, de repente, fíjese, yo no he querido hablar sobre lo que le ha explicado Liliana Takayama, pero en Lambayeque es evidente lo que pasa. Entonces, que tienen estabilidad laboral absoluta, yo creo que al final de cuentas la suerte de estos representantes tiene que ser la suerte del defensor del pueblo. ¿Por qué ese señor que tiene una mirada diferente a la que usted podría tener como parte del proceso de cambio que pueden tener las instituciones? Pero de verdad que es inexplicable, y lo que le ha planteado Liliana Takayama es la verdad, doctor Gutiérrez. Entonces, estos funcionarios actúan más mediáticamente y a veces la reacción de la gente pues es contra también nosotros, ¿no? Porque ven que elegimos un defensor del pueblo y no le estamos diciendo que los voten, pero por lo menos deben ser rotados cada cierto tiempo, ¿no? Le hacía expresar esa preocupación porque esto lo he sentido en todas las regiones casi, ¿no? Y como tienen estabilidad laboral absoluta, están empoderados, tienen una suerte de un concepto de que no se pueden reunir con los parlamentarios porque no hacen política, son los que más política hacen.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo puede hacer el Parlamento un control político a la gestión de la Defensoría del Pueblo si la dimensión en las regiones de esta autoridad que es democrática y constitucionalmente elegida por este Parlamento no se puede extender el control político a la región? Mire ese asunto, doctor Gutiérrez. Gracias. Una segunda interrupción. Ya la había pedido la congresista Takayama. Gracias, señor presidente. Gracias, señor defensor del pueblo. Ahondando más en este tema, ¿no cree usted también que los defensores del pueblo deben ser de la misma región, dado que, siendo de la región, saben más, conocen más la realidad de su región? Porque vuelvo a incidir en el tema de Lambayeque. El defensor del pueblo no es de Lambayeque, es de otra región. Gracias, señor presidente. Gracias, defensor. Gracias, congresista. Por excepción y de manera muy puntual, por favor, congresista Violeta. Gracias, presidente, y gracias al defensor, además, por su presentación. Yo tuve que ausentarme unos minutos por temas institucionales. Pero quería hacer énfasis en un tema, presidente, para el defensor. En el Código de Defensa del Consumidor se creó la famosa Autoridad Nacional de Defensa del Consumo, del consumidor. El tema es que esta autoridad, por no sé bajo qué criterios, se terminó determinando que estuviera dentro del propio Indecopi, cuando Indecopi funciona básicamente como un tribunal. El asunto de fondo, a lo que me quiero referir, es que tenemos, por un lado, la Defensoría del Pueblo, que recibe también quejas de los ciudadanos en sus aspectos en sus asuntos referidos a consumo de mercado. Tenemos a las distintas dependencias que reciben quejas de servicios públicos en Sedapal, en las empresas eléctricas, en el sistema financiero. Tenemos al propio Indecopi, tenemos a la Autoridad Nacional del Consumo. Y parece ahí, en esa dispersión institucional, quien pierde es el ciudadano. Porque se genera no se generan mecanismos claros sobre a dónde puede ser lo más eficiente de ir para poder tener una suerte de centralización y de defensa de sus derechos del consumidor. Y ahí termino solo con lo siguiente: sí necesitamos trabajar con la Defensoría del Pueblo para mapear adecuadamente este sistema y poder tener un mecanismo que sea más eficiente en el sentido de proteger los derechos de los consumidores. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Defensor del Pueblo, para que pueda concluir. Sí, muy puntualmente. Quisiera subrayar que los informes que he presentado son del año 2015 y el año 2016 y recojo todas las inquietudes, los planteamientos y las legítimas demandas que me plantean en esta sesión. Yo las asumo y van a haber resultados en todas los petitorios que me han hecho ahora. Pero quisiera mencionar lo señalado muy rápidamente, lo mencionado por el congresista Violeta. Miren hasta dónde puede llegar. Hace un momento el congresista González decía que había una cifra gigantesca. Esos son distractores. Miren hasta dónde puede llegar cuando no paramos mientes en cuáles son las verdaderas obligaciones. El artículo 65 de la Constitución dice: el Estado defiende los intereses del consumidor. Nunca ha dicho el Estado es un árbitro. Nunca ha dicho que persona en el mercado y empresa son iguales, ustedes resuelvan su problema y cuando yo vea que no lo pueden resolver, yo me voy a encargar. Y ese es el concepto que desde que está vigente la Constitución se ha adoptado. Es decir, no se ha entendido que tiene que protegerse a la persona en el mercado. Y me estoy refiriendo a temas de salud en el mercado, alimentación en el mercado, educación en el mercado. A eso me estoy refiriendo. Entonces, nos hemos bancado la idea a lo largo de cerca de 20 años de que no se protege a la persona en el mercado. Y tenemos como autoridad de consumo, tenemos una agencia de competencia, porque eso es lo que es Indecopi. Indecopi es una agencia de competencia. Les voy a dar otro dato más, que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. La publicidad en el Perú no se regula a partir del consumidor.
sino a partir de la competencia. Es decir, a mi Estado me interesa más si a otra empresa le perjudica tu publicidad. No le interesa, en el ranking de sus intereses no está si al consumidor le preocupa o le afecta, sino si es que a la otra empresa le afecta. Entonces se ha distorsionado algo que dice literalmente la Constitución. Lo que dice la Constitución es: tu Estado, protégelo. Porque yo reconozco a esa persona en el mercado en una situación de desigualdad. Y cuando es un niño, es particularmente vulnerable. Es decir, más vulnerable todavía. De manera que yo creo que es una gran oportunidad para que el Congreso pueda releer y replantear, reinterpretar este artículo. Y más, señor presidente, porque este tema lo hemos conversado no una, sino varias veces con su señor padre, que es por lo menos en parte autor de este artículo, y él tiene artículos académicos escritos sobre este tema en la línea de lectura que acabo de señalar. Para terminar, quisiera señalar que la Defensoría ha presentado 2 iniciativas legislativas. Una que tiene que ver con el enfoque de derechos. Y es lo mismo que estamos hablando aquí, lo mismo. ¿Qué nos interesa? ¿Reconstruir puentes, pistas o reconstruir la vida de las personas? Ese es el proyecto que nosotros presentamos y vinimos a sustentar hace unas semanas aquí. Y también otro que tiene que ver con la transparencia. La corrupción avanza cuando no hay transparencia. Los informes económicos financieros de las APP es información confidencial. Si ustedes lo piden o lo pide el defensor, no podemos tener acceso a esa información. No puede ser confidencial si es la base de una obra pública. No puede ser confidencial, y por eso es que la Defensoría presentó esta iniciativa legislativa. De manera que aprovecho esta oportunidad para pedirles si pudieran considerar la aprobación de estos proyectos. Gracias. Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo. De hecho, sí, estamos trabajando ya en la dictaminación de los referidos proyectos de ley. Agradecemos su presencia y lo invitamos a retirarse en el momento que considere conveniente.